Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El mensaje de hoy le puse como título, como ya hemos leído, fruto del Espíritu Santo. Es un tema, queridos hermanos, que el Señor tiene mucho tiempo inquietándome con él, porque es como la base, después que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y ese sello del Espíritu Santo nos sella, valga la redundancia, se empiezan a ver esos resultados de nuestra vida y nuestro caminar como cristiano, ese cambio cuando viene a morar el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu Santo, me imagino que el apóstol Pablo lo hace el simulacro con un fruto, refiriéndose a que sabemos que los frutos son un resultado, es un resultado final de todo un proceso de maduración. Entonces, mis queridos hermanos, las 9 formas o manifestaciones de ese fruto que nosotros tenemos que dar y que tiene que ser perceptible en nuestra vida, en nuestro accionar, se va cultivando. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos que ir cultivando ese fluir del Espíritu, del carácter de Cristo en la vida de nosotros, lo cual nos cuesta bastante, queridos hermanos, no es fácil, pero nosotros estamos en constante crecimiento y precisamente de eso se trata. Se trata de, alguien me preguntaba en estos días en un estudio que estaba dando, que si una persona, que qué tiempo necesita una persona de ser cristiano para que otros vean cambios y vean la diferencia. Ella me decía que se sorprendía sobremanera porque había una persona cristiana de toda su vida y había sido una de las personas que más daño le había hecho en su vida. Y me pregunta a mí, entonces, queridos hermanos, yo me fui a Gálatas, le dije al Espíritu de Dios que me ayudara a responderle porque es una persona inconversa. Entonces, le dije, mira, la palabra de Dios dice aquí que cuando nosotros no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, están todas estas obras que son las de la carne. Ahí le leí todo. Entonces después le leí el fruto del Espíritu Santo. Entonces, algo que le dije y que hoy le digo a ustedes, porque lo he vivido de esa manera, me disculpan si alguno de ustedes no lo ha vivido así, pero yo lo he vivido así. Depende de la disposición personal de cada uno de nosotros, que el Espíritu de Dios nos pueda moldear, que el Espíritu de Dios pueda fluir en nuestras vidas, porque queridos hermanos, la Biblia lo dice claro, se oponen el espíritu y la carne. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros tendemos siempre al mal. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese fruto sale. ¿Cuáles son esas 9 formas? Yo sé que todos lo conocemos y lo recitamos de memoria: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, una cosa espectacular. No lo sabemos de memoria. Pero ahora bien, queridos hermanos, que ese fruto fluya en nuestra vida, en cada situación, ahí es que está el proceso de cultivarnos, de aprender, de modificar, de estar dispuesto, de morir, como dice la Biblia, de morir porque somos nuevas criaturas. Y ese egoísmo que viene con nosotros nos cuesta mucho, ese morir en el Señor. Entonces vamos a definir un poquito así rápidamente parte de esas manifestaciones que evidencian
que el Dios vivo habita en nosotros, que nosotros somos representantes de Jesús aquí en la tierra. El amor es la primera de estas manifestaciones de ese fruto, y la palabra dice que Dios es amor. Es uno de los atributos de Dios. Queridos hermanos, cuando yo me concentré en leer todo esto, yo decía, Dios mío, pero los frutos del Espíritu son los atributos de Dios, del Espíritu de Dios, que se supone que habita en nosotros cuando le recibimos. Y yo dije, Dios mío, pero aquí dice amor. El cristiano que no tiene amor no conoce a Dios y no ha nacido de Dios, porque la palabra dice que Dios es amor. No hay manera de que nosotros profesemos a Cristo y no tengamos amor por los demás, porque Dios nos ama. Dios nos ama a todos nosotros. Él no ama el pecado, pero nos ama a nosotros que somos pecadores. El gozo yo he aprendido que es un sentimiento, queridos hermanos, que no importa la circunstancia, que se trata de ese conocimiento, de esa fidelidad, de esa confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios, y nosotros nos sentimos gozosos porque sabemos en quién nosotros confiamos. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, el gozo del Señor es diferente, es como la paz, es una cualidad que es inherente a cualquier situación. Porque Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. La paz que nosotros, hermanos, experimentamos sobrepasa el entendimiento humano, porque no tiene que ver con la situación que nosotros estemos viviendo, tiene que ver con lo que nosotros hemos creído y en quien nosotros hemos creído. Y ese Espíritu de Dios que vive en nosotros nos hace sentir esa paz, no importa la situación que esté ocurriendo. Se lo puedo decir porque he tenido situaciones demasiado turbulentas, demasiado tristes, y esa paz y ese gozo se ha profundizado en mi corazón. La paciencia, ay, queridos hermanos, cuánto necesito yo la paciencia, seguir cultivando la paciencia. Escuché una vez un predicador que decía, miren, no le pidan a Dios paciencia porque le va a traer problemas. La paciencia es esa capacidad que nosotros tenemos de sufrir circunstancias adversas que no nos gustan y esperar confiado de que Dios tiene el control y que Él sabe lo que hace, y que encima de lo que estemos viviendo, sabemos que nuestro Dios está obrando. Pero la paciencia es algo que nosotros, queridos hermanos, nos cuesta muchísimo desarrollar, pero lo hacemos. Está la benignidad, que expresa ese atributo de Dios de ser misericordioso, que no importa, el Señor es misericordioso con nosotros, y a nosotros nos corresponde tener benignidad, que no importa que no hagan daño, lo que no hayan hecho, nosotros tenemos que obrar bien. La benignidad muy ligada a la bondad. ¿Qué nosotros decimos todo el tiempo? La verdad, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Señores, nosotros como cristianos, uno de las manifestaciones de ese fruto que tenemos que tener es ser bueno, es hacer el bien, es obrar bien. Esa es una de las cosas que tiene que caracterizarnos a nosotros, la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos hermanos, nuestra naturaleza humana nos impide mucho desarrollar esa fe, pero cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, que sabemos que nuestro Dios hace posible lo imposible y que sabemos en quién nosotros hemos creído, mire, esa fe se va fortaleciendo y vamos confiando cada día más en Dios y vamos creyendo lo que no veamos, porque estamos seguros de esa palabra poderosa de la que nosotros no estamos agarrados. Ahí viene la mansedumbre. Ay, hermanos, esa sí que me ha costado a mí mucho y todavía no lo he logrado. La Biblia dice que la mansedumbre hace cesar las ofensas. Queridos hermanos, usted está de frente de quien le habla, que ha sido poco mansa. Yo lo sé, lo reconozco. Y digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Aquí no hay excusa, queridos hermanos, de que mi personalidad es tal, de que yo soy tal. No importa, los pies de Cristo. Nosotros lo que tenemos que desarrollar es el carácter de Cristo. No hay excusa. A mí me ha tocado mucho llorar con respecto a la mansedumbre y he
contritado muchísimo al Espíritu Santo y me he sentido mal porque he creado conciencia, porque me he dispuesto, que quiero agradar a mi Dios, mis queridos hermanos, quiero agradarlo por encima de lo que sea, quiero morir cada día. Dice, oigan una definición tan interesante, que es la capacidad que tiene una persona para moldear la ira y sus efectos desordenados. Lo que esa ira puede provocar tanto a nosotros como a nuestro entorno. Queridos hermanos, y quien les habla aquí, Mansa, no ha sido. Estoy trabajando cada día en eso y diciéndole, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, no me dejes sola, por favor. Porque mire, queridos hermanos, la mansedumbre es algo que tiene que estar inherente en nosotros. No es que yo respire hasta 10 y no responda. Eso no es mansedumbre, eso es yo tratando de controlarme. Un ejemplo, que uno diga, bueno, claro, llevo un 30% del 100%, me falta el 70% porque no es suficiente con que yo me controle cuando haya cualquier situación a no responder. Es que siente esa mansedumbre en mi corazón. Eso es lo que yo personalmente quiero lograr en esa parte. La templanza, que es cuando tú tienes disciplina, cuando tú tienes dominio propio, cuando tú puedes controlar esos apetitos, esos placeres de la carne, que tú puedes procurar un equilibrio, donde tú puedes someter esos instintos, esa voluntad, esos deseos, tú puedes someterlo a la obediencia de Cristo. Esa templanza maravillosa que nosotros tenemos que desarrollar, que nosotros tenemos que cultivar. Marina, ¿es fácil? Claro que no es fácil, claro que eso va a ser algo constante, pero tenemos que ser conscientes, Si nos vamos a la lectura completa, en Gálatas 5, cuando empieza hablando de la obra de la carne, donde habla de disensiones, idolatría, hechicería, celos, ira, contienda, y usted lo antepone con el fruto del Espíritu, usted dice, wow, Señor, tal vez yo no esté idolatrando, tal vez yo no esté haciendo hechicería, pero tengo ira, soy iracundo, yo lo soy. Y he tratado y he orado para que el Señor me quite eso y me ayude a ser mansa como lo fue nuestro Señor Jesucristo, manso. Cuando vemos esa palabra que habla de envidia, de disensiones, de chisme, queridos hermanos, ahí está aflorando la carne. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes. No es que no vamos a pecar porque estamos aquí, y claro que sí, estamos con esa lucha. Dice que se opone el espíritu y la obra de la carne y el fruto del espíritu, que se oponen, pero dice, pero lo que son de Cristo, que somos nosotros, dice que hemos crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. O sea que tenemos conciencia cuando estamos actuando mal. Señores, tenemos conciencia, y yo lo sé, porque cada vez que a mí me sale de la boca algo inapropiado con una persona en específico que amo muchísimo, llega un punto que sí que me siento súper mal y digo, Señor, porque es que ya, aunque sea difícil lo que voy a decir, se nos quitó el derecho de poder defendernos a la manera del mundo, de poder defendernos, que si te dan una cachetada, tú da otra. Cuando el Señor dice que ponga la otra mejilla, difícil, mis queridos hermanos, dificilísimo. Nada fácil de controlar esos deseos de criticar al otro hermano, porque a veces nos creemos mejores. Controlar eso, que nosotros somos uno en Cristo, que el Señor nos ayude, como dice la palabra, que no nos hagamos vanagloriosos, que no nos irritemos uno con otro. Ya yo tengo mucho cuidado. A veces yo digo, Señor, yo no quiero ni hablar para no ofender a los demás. Si tú sabes que yo voy a hablar para ofender, por favor, hazme callar. Porque estoy siendo consciente que a Dios no le agrada, que al Espíritu de Dios, que yo quiero que fluya en mí, no le agrada, porque nosotros somos los embajadores de Cristo. Lamentablemente, mucha gente dice, yo no vivo con la gente. Los hijos de Cristo, lamentablemente, el mundo de allá afuera nos está observando.
está observando tu conducta, está observando tu proceder, porque ellos están viendo a Cristo a través de ti. Porque tú y yo y todas las personas que sirven a Cristo, que profesan a Cristo, son los que llevan el mensaje de Jesús. Porque ya Jesús se fue al cielo y nos dejó el Espíritu Santo, no, nos quedó esa parte de Él, esa promesa maravillosa, y nosotros somos los representantes de Dios aquí. Qué triste, mis queridos hermanos, que puedan decir de nosotros, cristiano como ese yo no quiero ser. Porque están diciendo, yo no quiero a Cristo, porque esa persona no está representando a Cristo como debe de ser. No es que vamos a ser perfectos, pero tenemos que ser conscientes cómo nosotros cultivamos todo eso con la lectura de la palabra, porque cuando leemos la palabra, esa palabra de Dios nos confronta y nos dice, Marina, vas mal, controla la lengua, Marina, te pasas. Y cuando abres esa boca de manera inapropiada, no soy yo que estoy hablando, no es mi espíritu que está hablando, es la obra de la carne, lo otro, que ni voy a mencionar, ya ustedes saben. Tenemos que pasar tiempo de oración, porque el Señor te jala tus orejas y te dice, ¿qué está pasando? No está bien. Pero claro, también te da tu abrazo, te da tu amor, pero te jala tus orejas. Comunión, señores, la comunión nos cultiva, esa comunión, esa armonía entre hermanos. La palabra dice que tenemos que congregarnos. No es una opción, no es un lujo, tenemos que congregarnos porque unos a otros, nosotros damos nuestro testimonio, estamos juntos, somos una familia, aprendemos unos con otros, nos apoyamos. Señores, nos sometemos a disciplina. Hay muchísimas disciplinas que nosotros tenemos que someternos y ser constante en la oración, desarrollar este amor por nuestro Padre Celestial. Cuando uno está enamorado, uno siempre quiere estar con esa persona. Entonces, imagínese usted enamorado de Jesús. Usted quiere orar todo el tiempo, usted quiere mantenerse leyendo la palabra, porque usted no quiere desagradar a su Padre Celestial, porque usted quiere agradarlo, porque usted quiere vivir para Él, porque ya usted tomó esa decisión preciosa. ¿Qué cuesta, mis queridos hermanos? Sí, cuesta muchísimo. Ese cambio cuesta, pero se va logrando. Mis queridos hermanos, a mí me ha costado mucho y sé que me va a seguir costando toda la vida. Pero sé y tengo la certeza de que una persona que yo amaba muchísimo se fue diciendo, Marina, he visto un cambio en ti, como he visto en poco cristiano. Y esa era mi mamá. Eso me llena de satisfacción de decir, Señor, me ayudaste y me sigues ayudando porque me falta tanto. Y digo, Señor, no quiero fallarte. No quiero fallarte. No quiero hacerlo. No quiero contristar el espíritu que vive en mí. No quiero hacerlo. Y yo sé que es una lucha, yo sé que es difícil. Queridos hermanos, identifiquemos esa manifestación del fruto que no ha fluido en nosotros. Identifiquémoslos, hermanos, para que lo cambiemos y no sigamos sin riel, como que todo está bien, como que es una monotonía servir a Cristo. Servir a Cristo no es una monotonía, servir a Cristo es un cambio. Servir a Cristo es una transformación, que tu carácter se transforme al carácter de Cristo. Cuesta mucho, pero sí podemos. Queridos hermanos, voy a hacer una pequeñísima oración para despedir y dejar con nosotros a nuestro pastor. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta oportunidad